Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy, en el marco de esto que hemos llamado diálogos literarios, unos programas en cooperación, en coproducción con la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica, vamos a conversar con Jorge Ramírez Caro, catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica, de la Escuela de Literatura, miembro de la Red Global Antirracista Afro-Indoamericana en México. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias Esteban, gracias por la invitación, gracias por este espacio para compartir lo que hemos estado haciendo. Gracias a vos, Jorge, por aceptar la invitación al programa. Y también nos acompaña Silvia Elena Solano Rivera, máster en literatura latinoamericana por la Universidad de Costa Rica, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso y la Red Interdisciplinaria de Estudios del Discurso, además de la Red de Investigaciones sobre Identidad de Racismo y Xenofobia en América Latina, y académica también de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, Esteban, muchas gracias por la invitación, por darnos este espacio para conversar y hablar de temas de interés mutuo. Gracias a vos también por aceptar la invitación. Y hoy vamos a conversar sobre este libro, Cocorí Racista y Gutiérrez también, galardonado con el Premio Universidad Nacional, una palabra en 2018. Y además, bueno, un libro con un título muy provocador, un libro atrevido y un libro que les recomiendo a todos y a todas que lean por la problematización que tiene acá y además por un tema muy valiente que hablábamos fuera de cámaras y es este cuestionamiento no solo al libro de Cocorí, que ya ha estado en boca de muchas personas y que conocemos algo, por lo menos, sobre su controversia, sino sobre el autor de la obra. Y esto es un tema que se ha vuelto muy delicado, dado el tamaño de la figura que representa Joaquín Gutiérrez. Entonces, bueno, vamos a conversar sobre este libro, sobre sus motivaciones, sobre lo que hay adentro y esas conclusiones a las que llegan tanto Silvia como Jorge, ¿verdad? Autores del texto. ¿Qué tal si empezamos eh, hablando un poco sobre las razones que les llevaron a escribir este texto, este libro y hacer esta investigación? Pues. Bueno, el por qué escribimos este libro tiene que ver con varios aspectos. El primero de ellos, pues como ahora vamos a comentar más en detalle, nos vemos interpelados por toda la polémica que se reaviva en 2017 alrededor de el espectáculo de la Filarmónica o la Orquesta Sinfónica Nacional, perdón, musical que hacen sobre Cocorí, ¿verdad? Y que se vierte en redes sociales. Entonces, nosotros como estudiosos de la literatura nos sentimos interpelados por esa polémica y decidimos pues tomar posición en esa polémica y apoyar los planteamientos de la comunidad afrodescendiente afrocostarricense en relación con el señalamiento de que el texto es racista y que tiene consecuencias importantes para los lectores, niños y niñas del texto. Entonces, esa es una de las primeras razones, ¿verdad? Apoyar las denuncias de la comunidad afrodescendiente, aportarles, continuar con una
línea de análisis que ya había emprendido Lorraine Powell, que es la primera en señalar el racismo en Cocorí. Y entonces, nuestra intención es continuar el trabajo de Lorraine Powell, profundizarlo, también aprovechando que estamos en otro contexto, que tenemos más herramientas, que se ha escrito más alrededor del tema del racismo, que hay mucho más información, más perspectivas teóricas y metodológicas con las cuales abordarlo. Entonces, decidimos continuar el trabajo que ya Lorraine había iniciado. Por otro lado, también nos interesa contrarrestar un poco nada más, desde lo que pudimos hacer, ¿verdad? Esa sordera y esa ceguera que las instituciones costarricenses tuvieron hacia las demandas de la comunidad afrocostarricense, en el sentido de que, como vamos a comenzar a conversar más adelante, pues tanto la academia, dígase Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública y el aparato judicial costarricense, pues desatienden las demandas de la población afrocostarricense. Entonces a nosotros pues nos interesa posicionarnos a favor de la comunidad afrocostarricense y ofrecer un material sustancioso en el cual se pueda visibilizar cómo es que funciona el racismo en ese texto en particular, y también pues de cara a nuestros lectores, que sabemos, y hay que aclararlo, ¿verdad? Este libro no está hecho para la comunidad afrocostarricense, sino más bien para nuestra comunidad académica que no ha atendido las demandas de los afrocostarricenses. Entonces, creamos este texto, producimos este texto, nos dimos a la tarea de escribirlo con la intención de ayudar a ver a nuestros colegas estudiosos de la literatura y docentes, ayudarlos a ver más allá de lo que puede ser estéticamente bello, agradable, gustoso, ¿verdad? Simplemente quisimos ofrecer también unos insumos teóricos y metodológicos a los demás, aportarles un lente con el cual pudieran ver más allá y también buscar generar empatía en nuestros interlocutores o nuestros lectores, generar empatía frente a las demandas que esta comunidad afrocostarricense señala desde hace ya bastante tiempo en relación con la lectura que se hace de Cocorí. También otros elementos que entran en juego en medio de por qué escribimos este libro tienen que ver, por ejemplo, con que nos encontremos en el decenio de los afrodescendientes, ¿verdad? Y que el país, la universidad, han firmado y ratificado una serie de documentos y posiciones a favor de trabajar el tema afrodescendiente. Entonces dijimos, bueno, ahora es cuando. Es un tema que no es, digamos, como muy agradable, como que la gente no lo asimila muy bien, es escabroso, de modo que dijimos, ahora es cuando podemos hacer este libro y mandarlo a concursar, ¿verdad? Entonces, pues es parte de los temas que a nosotros nos interesa trabajar, todo lo que tiene que ver con visibilizar lo afro y desenmascarar el racismo. Yo quiero agregar otros aspectos sobre este fenómeno. Digamos, nosotros habíamos estado también presentando un libro y unos talleres sobre el racismo en Costa Rica. Y, digamos, la reacción de los estudiantes y de los docentes sobre este tema había sido totalmente negativa. La gente decía que jamás en su vida
habían visto el racismo y que si ellos no lo veían, el racismo no existía ni en el país ni en el texto, mucho menos en el texto. También, digamos, algo con lo que una de las resistencias que encontramos nosotros es que la mayoría de la gente tiene o tenía o tiene o sigue teniendo una primera experiencia de lectura en la infancia. La gente siempre, constantemente dice, cuando yo lo leí en la escuela, ese texto para mí no fue racista. Entonces, esa primera experiencia fundadora del acercamiento de niños y niñas hacia el texto los hizo consumir de una manera inocente y el docente jamás se le ocurrió, puesto que no tiene insumos, aquí en este país no hay cursos, universidades que enseñen educación intercultural para ver la problemática del racismo, porque de acuerdo con el Estado y con la educación, aquí no hay racismo, aquí somos paz, armonía, tranquilidad, un país pacífico. Es más, nos dejamos llevar porque somos un país multiétnico y pluricultural y que hay respeto entre todos. Bueno, ya yo he demostrado que en la escuela y en el colegio ese es el discurso oficial, pero que en la práctica, en el mismo texto donde se le vende la armonía, el respeto, los derechos y toda la cuestión de diálogo y tolerancia, ahí mismo también se vende todo lo demás. En mi libro, El racismo entra y sale de la escuela. Y entonces nosotros comenzamos a ver que la gente seguía afincada en una lectura de infancia donde no se veía semejante cosa, pero que quienes hablaban eran, digamos, para decirlos en términos costarricenses, blanco mestizos, pero no eran afrodescendientes, ¿verdad? Entonces, no se aceptaba la lectura de la parte afro en relación con cómo se vive, cómo se siente y experimenta leer cocorí y ser tratado como cocorí en este país. Entonces, esa es otra de las razones que nos llevó a aportar algunos ingredientes que pudieran visibilizar a estos docentes que no veían, a ver un poquito más allá de esa lectura de primera infancia, ¿verdad? Porque no podríamos seguir leyendo tan inocentemente un texto que, como te habrás dado cuenta, tiene una estructura profunda, sumamente moderno-colonial, donde se exhibe el racismo, el sexismo, el clasismo, etcétera, y todo lo que arrasa con toda la episteme y todo el legado de la ancestralidad y espiritualidad afrodescendiente. Sí, sí, sí. Esto que señalas por ahí, en algún momento deberíamos conversar sobre ese otro libro del que hablas. Eh, por aquí está, yo lo tengo también, ¿verdad? Y que me parece muy valioso esa discusión. Y además hay otro elemento, bueno, muy relacionado a esto que dices, Jorge, y es que el texto, como hablábamos antes de empezar el programa, eh, me parece que es una radiografía social, no solo de la Costa Rica de Joaquín Gutiérrez, ¿verdad? Y en el momento que escribe Cocorí, ¿verdad? Sino de nuestra actual sociedad costarricense. Y esta negación del racismo de la que vos hablas, por supuesto fundada en el mito del Costa Rica pura vida, ¿verdad? En el imaginario de este Costa Rica pura vida, en el imaginario de los igualiticos, ¿verdad? Y que no se quiere problematizar. El país no se quiere problematizar este problema, a pesar de que lo veamos expresamente en muchos elementos. Eh, Hay varias investigaciones muy interesantes que se han hecho. Tenemos una estudiante de la Escuela de Filosofía que acaba de terminar su licenciatura, ahora hace su maestría, María Laura Steven, que hace una investigación muy importante de esto y que, por ejemplo, en redes sociales, así como, y ahorita vamos a hablar de eso, como ustedes muestran en el texto, los comentarios de redes de la gente, ¿verdad? Lo encontramos a diario en el fútbol, en la política,
en el, llamémosle, espectáculo, ¿verdad? En todos los otros elementos vemos plagado este racismo que mucha gente incluso lo ve hasta inocente. En el humor, por ejemplo. Acordémonos la polémica hace poco de un blackface que hicieron en un canal de televisión, en un programa de entretenimiento, donde la persona que se pintó no era, decía que no era racista porque sus amigos negros habían celebrado eso. Sí, sí. Vamos a hacer una breve pausa, ya se nos fue el primer bloque bastante rápido, para entrarle ahora a esa otra parte del libro, a esas demandas que bien decía Silvia, que no se han querido escuchar. Ya Silvia nos adelantó un poquito la controversia que ha habido y los oídos sordos, incluso las respuestas de la Sala Constitucional que podemos ahora retomar. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Jorge Ramírez Caro, académico de la Universidad Nacional, y con Silvia Elena Solano Rivera, académica también de la UNA y de la UCR, y conversando sobre su libro, publicado por la UNA, ganador del Premio Una Palabra en 2018, Cocorí Racista, y nos pregunta, ¿y Gutiérrez también? Entonces, a ver, ya Silvia nos adelantó un poquito la controversia que ha habido sobre el libro. Nos acordamos posiblemente de la última controversia, medianamente tal vez, de incluso los apelativos que se utilizaban en contra de Epsi Campbell y Maureen Clark al respecto de su queja sobre el libro, sobre el tema de la filarmónica. Pero bueno, no es la única problemática que ha habido sobre este texto. Entonces, si nos conversan un poco de eso que explica en el libro, de ese momento, de ese contexto histórico y de la controversia que se vive desde los 80 sobre el contenido de Cocorí. Muy bien, digamos la polémica sobre Cocorí, que podríamos llamar una polémica en 3 etapas, comienza en 1983. Esta es la primera, la segunda se da en 1995 y la tercera en el 2015. Nosotros hemos recabado toda esa polémica en este volumen que estamos escribiendo. Se llama Cocorí en boca de sus lectores y como pueden ver es un volumen de todo lo que ha sucedido desde 1983 hasta el 9 de mayo del 2017 cuando se cerró dicha polémica. Pero entonces voy a hacerles una síntesis lo más apretada posible de esas etapas. En la primera polémica abierta en 1983, en septiembre y octubre de ese año, Lorraine Powell, Eulalia Bernal, Epsi Campbell, Quincy Duncan y Donald Allen fueron invitados al programa de Canal 7 a debatir sobre un tema
el tema de ¿existe racismo en Costa Rica? Ese programa fue moderado por María Amalia Solera. En aquella época, digamos, la controversia se centró en dos personajes intelectuales, uno del lado afro y el otro era Joaquín Gutiérrez. Joaquín Gutiérrez reaccionó en el semanario Universidad de la UCR con un artículo negando absolutamente el racismo que Lorraine Powell le atribuía tanto a Cocorí como a Mamita Yunay. Esa primera polémica tuvo 4 artículos, 2 de Joaquín Gutiérrez y 2 respuestas de Lorraine Powell. En esa primera etapa, Joaquín Gutiérrez desautoriza a Lorraine Powell en todos los sentidos, en todos los campos, a nivel intelectual, a nivel ético, a nivel político. Decía que como esa mesa estaba constituida solo por negros y negras, entonces que hacía falta una persona blanca para que más o menos no estuviesen hablando las personas únicamente de color, porque según Gutiérrez no estaban capacitadas para hablar del problema que les atañía o los involucraba. El asunto es que Gutiérrez termina descalificando a Lorraine, tratándola de que no era posible que una señora negra pudiera hablar de racismo en Cocorí, máxime cuando su lectura no tenía nociones del materialismo histórico y no sabía nada de filosofía. Y bueno, la ironía con la que él trata a Lorraine la he desarrollado yo en un artículo diferente, muy amplio, que ahí algún día lo van a leer, pero en esa controversia queda muy mal parada Lorraine en boca de Joaquín Gutiérrez. Ella le responde muy claramente que la élite intelectual vallecentrista no está dispuesta a recibir interlocutores negros, ¿verdad? Mucho menos de una mujer afro. Entonces, Lorraine Powell era muy consciente de su posición, de su lugar de procedencia, de qué cuerpo estaba hablando, pero Gutiérrez no respeta esos elementos. En la segunda, digamos, etapa, que fue de 1995 al 2014, esta es la etapa más larga. Digamos, aquí es cuando un par de estudiantes afrodescendientes, Lindsay Dixon Powell y Tanisha Suave Campbell, interponen recursos de amparo contra el Ministerio de Educación Pública por ponerlos a leer un texto que discrimina a la comunidad afro y atenta contra la buena imagen de los niños y niñas afrodescendientes. Ese primer recurso se interpone el 10 de diciembre de 1995 y el ministerio va respondiendo hasta el otro año. En esta segunda etapa, digamos, genera gran debate porque ya trasciende el semanario Universidad, que fue donde se llevó a cabo la primera, y ahora se involucran más periódicos como La Nación, Diario Extra, La República, también en las redes sociales a partir del 2001. Y digamos, aquí aparece la mayoría de los lectores vallecentristas enfrentados contra los afrodescendientes. ¿Por qué? Porque le han quitado la joya literaria Cocorí de ser lectura obligatoria en la infancia. En esta segunda controversia, digamos, se involucra mucha gente, no solamente los medios, sino intelectuales de todo tipo, músicos, antropólogos, biólogos, literatos, etcétera, y además periodistas, también juristas, abogados,
que vierte en los medios masivos comentarios y en las redes sociales. La última etapa de esta controversia arranca en el 2015 y llega hasta el 2017. Aquí esta controversia se da a propósito de que la Orquesta Sinfónica Nacional va a hacer un espectáculo musical sobre Cocori. Digamos aquí, un conjunto, un grupo de diputados y diputadas conformadas por Otón Solís, María Arauz, Marvin Atencio, Exy Campbell, Sandra Pix, Maureen Clark, y digamos, principalmente, interponen un recurso de amparo contra el Ministerio de Cultura por patrocinar espectáculos donde se usa un texto que discrimina a la población afrodescendiente. Si, digamos, la mayoría, tal vez recordemos la publicidad de ese documental, era una caricatura de Hugo Díaz con un negrito y encima del negrito en la cabeza estaba el mono. Entonces, de eso podemos hablar más tarde, esta relación gráfica que siempre hay. Por ejemplo, a propósito de la segunda etapa de la polémica, donde se decía que el niño negro estaba asociado al mono y debido a eso Gutiérrez corrigió su texto en 1996. Esa relación verbal, léxica, estilística en el texto, digamos, no se borra a nivel gráfico, como veremos más adelante. Hay algunos ejemplos en el texto donde todavía persiste esa relación niño-mono o negrito-mono. Entonces, porque la mayoría de las portadas que ilustran los libros, las versiones nuevas de Cocori, siempre va a aparecer esta relación. Ahorita les puedo mostrar esa relación, algunas imágenes de ese tipo. Entonces, estas son en esencia las tres etapas de una polémica que se cerró, digamos, verticalmente desde la sala cuarta, negando todo, diciendo a no lugar todos los recursos de amparos que la comunidad afrodescendiente interpuso contra el texto de Joaquín Gutiérrez. Muy bien, gracias, Jorge. Silvia, si nos referimos también un poco sobre, por ejemplo, y ahora que lo mencionabas en el primer bloque, esas respuestas de, por ejemplo, la Sala Constitucional, que me parece que es interesante y que lo explica muy bien ahí en el texto. Sí, bueno, aquí en medio de todas estas etapas de la polémica, lo que está de fondo es quiénes o la lectura de quiénes es la que se canoniza y quiénes son los que tienen el poder de canonizar sus lecturas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hay es una descalificación, como Jorge ya comentó, ¿verdad? Que es el inicio de la primera etapa de la polémica. Esa descalificación que Gutiérrez hace a Lorraine Powell se va a continuar con todas aquellas personas que se involucren, en el sentido de que los intelectuales del Valle Central van a continuar el discurso de Gutiérrez y van a descalificar las lecturas que emergen de los afro-costarricenses. Y eso se mantiene también cuando ya la polémica llega a las redes sociales, ¿verdad? La gente va a decir en sus comentarios de Facebook y demás que los afro-costarricenses no están capacitados para leer el texto. Y entonces vemos que hay una continuidad por parte de las personas en defender ese discurso que el propio Gutiérrez emitió
cuando todavía estaba en vida, ¿verdad? Aunque vemos que el autor fallece, la polémica continúa y continúa en la dirección en que él hizo su defensa de Cocorí. Entonces, lo que está de fondo acá es la lectura de quiénes es la que se considera la lectura, ¿verdad? Cuando, pues, desde los estudios literarios sabemos que no existe una única lectura. Sin embargo, se ha canonizado, entronizado la lectura de los intelectuales del Valle Central. Y acá me permito leerles una pregunta que retomamos en el libro, una pregunta que abre Shirley Campbell en esta tercera etapa de la polémica en redes sociales. Y ella dice, ¿cómo es posible que a tantos costarricenses les incomode que otras personas lean Cocorí con otros ojos y pierdan la oportunidad de escuchar y apreciar esa otra manera de leer? ¿Verdad? Entonces, ese es el meollo de esta polémica, ¿verdad? ¿Cómo se debe leer? ¿Desde dónde se debe leer? Y pues para eso nosotros construimos un aparato teórico y metodológico que, bueno, ya como Esteban nos ha contado, ha habido varios programas en torno al racismo, pero para nosotros era muy importante dar bases teóricas sólidas en cuanto al racismo, porque es una categoría que en términos de la teoría literaria y los estudios literarios no se ha tomado en cuenta. No encontramos estudios literarios que se enfoquen en desenmascarar el racismo en la literatura. Entonces, para nosotros, pues, enmarcar el racismo como sistema de dominación dentro de la colonialidad del poder era sumamente importante, verlo también en esa dinámica de la colonialidad que nunca va solo, ¿verdad? Sino que siempre va acompañado con sexismo, con clasismo y con tantas otras ideologías de superioridad, y establecer ese vínculo entre el discurso, cómo se manifiesta el racismo a través del discurso y cómo ese discurso se plasma textualmente. Eso era fundamental porque también a raíz de revisar la polémica que se vierte en redes sociales particularmente, y bueno, en las tres etapas, pero en general en redes sociales, en esta última, pudimos ver que en el imaginario costarricense hay esta idea de que el racismo es lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en África, ¿verdad? Cuando hablamos de racismo, creemos que el racismo es cuando se mata a personas negras, cuando se quema a personas negras o cuando se les segrega. Ese es el concepto, el imaginario que tenemos de lo que es racismo. Entonces era muy importante para nosotros establecer que esas no son las únicas manifestaciones de racismo, sino que el racismo también se manifiesta a través de los discursos y a través de los textos, y por lo tanto es necesario tener el lente teórico y metodológico con el cual poder visualizarlos. Muchas gracias, Silvia, por eso. Y qué necesario poder, a ver, insisto, seguir problematizando sobre este tema en Costa Rica. Sí, como vos mencionas, hemos tenido programas sobre racismo que ya les había comentado. Uno en específico con Carmen Hutchinson, académica del Centro de Estudios Generales, historiadora, que nos hizo todo un recuento de los 100 años de un racismo, de verdad, más, pero bueno, que nos enfocamos sobre todo en esa parte, en Costa Rica y hoy, ¿verdad? Entonces, hay una problematización importante que hacer y que seguir viendo y que no puede seguirse invisibilizando en este país. Vamos a ir a una segunda pausa y ya volvemos para que en el tercer bloque le entremos básicamente a los dos capítulos que nos resumen el título de este libro. ¿Qué Cocorí es una obra racista y qué podemos decir respecto al autor? Entonces ya regresamos a Praxis TV.
¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La filosofía política reflexiona sobre diversos temas fundamentales para la convivencia humana: la libertad, la justicia, el gobierno, la igualdad, la democracia, los derechos. Se cuestiona cuándo un gobierno es legítimo y cuáles son sus obligaciones ante la ciudadanía y cuáles son nuestras obligaciones ante el gobierno y ante los demás. Pero no solo reflexiona sobre estos temas, sino que tiene una participación activa dentro de los debates, dentro de las discusiones que se dan en la esfera pública, que tengan que ver con estos temas y con otros que se relacionen con la convivencia misma entre las personas. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Jorge Ramírez Caro y Silvia Elena Solano Rivera, autores de este libro, del que estamos conversando hoy, Cocorí racista, y con la interrogante, y Gutiérrez también. Y vamos a entrarle en este tercer bloque precisamente a esas dos partes que nos provoca el libro. Cocorí es un texto racista y si el autor también. Entonces, Jorge, Silvia, si empezamos este tercer bloque refiriéndonos a la primera parte. Cocorí, ¿por qué Cocorí? Puede ser catalogado, y como lo afirman en el texto y con el título explícito, es un libro racista. Muy bien. Durante la polémica se dijo mucho de parte de los afrodescendientes que el texto era racista. Y la contraparte vallecentrista, los académicos, intelectuales, periodistas, incluso la Sala Cuarta, los jueces, los abogados, negaron que hubiese algún viso discriminatorio. En todos los casos, siempre quienes replicaron o quienes dijeron que el texto no era racista, replicaron las mismas palabras de Gutiérrez. El texto no es racista, de tal manera que la voz autorial se impuso sobre cualquier posibilidad de análisis profundo de dicho texto. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la estrategia de Gutiérrez? Bueno, Gutiérrez planteó, señaló que la estructura profunda, lo esencial del texto era que se trataba de un niño héroe buscador de la verdad, y la verdad que buscaba era por qué las cosas bellas son efímeras y las feas son eternas. Eso es lo que supone Gutiérrez, es el tema central del texto. Nosotros creemos que eso es la estructura superficial del texto, puesto que semejante pregunta se la hace el niño a una serie de personajes y es tan reiterativo que es lo que está en la superficie del texto. Nosotros sostenemos que la estructura profunda del texto, la parte sumergida del iceberg, es la estructura colonialidad, etnocéntrica, racista, clasista, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el epistemicidio que se lleva a cabo en este texto. Entonces, si nosotros nos quedamos con unas declaraciones donde el autor dice que el texto no lo es y nos abstenemos de llevar a cabo un análisis profundo, nos quedaríamos con esa versión. Pero hay que ir siempre más allá de lo que dice el lector, puesto que en un texto no prima, no debe primar
lo que el autor cree que fue su intención, sino cuál es la intención del texto, qué es lo que el texto dice. Y aquí hay que recordar algo que tanto en la sociología de la literatura como en la sociocrítica se habla del no consciente. El autor dice cosas o dice más cosas de las que cree saber o entender, porque el lenguaje lo traiciona. El autor verbalmente puede decir, yo no soy racista, pero no quiero nada con estos negros, ¿verdad? Entonces, él cree, salvaguardando su imagen, señalar que no hay racismo, pero en una estructura profunda del texto sí lo vamos a encontrar. Silvia se va a encargar de señalarnos algunas de esas razones. Nosotros hemos apuntado varias razones por las cuales el texto es racista. Sí. Por ejemplo, esta asociación niño-mono, ¿verdad? Que si bien Gutiérrez quiso eliminar o subsanar, eliminando la parte en que decía, mira mami, un mono, y dejando, mira qué raro, ¿verdad? Que no fue así como un gran arreglo tampoco. La asociación entre niño y mono permanece en el texto. ¿Cómo permanece? Bueno, vemos que a través de esa asociación, primero que todo, está de manifiesto el discurso del colonizador que deshumaniza al colonizado y lo hace a través de un lenguaje zoológico, como plantea Fanon. Nosotros en el texto pudimos encontrar esta asociación que se reitera, y voy a nada más a retomar 4 puntos, pero son bastantes, ahí les queda la tarea de terminar la lectura del libro. Por ejemplo, hay un pasaje donde el estupefacto ante la niña rubia, ¿verdad? El autor narrador describe el comportamiento de Cocorí como si fuera un mono. Dice lo siguiente: Cocorí se apoderó de una soga y agarrándose con pies y manos, trepó ágilmente hasta el puente, ¿verdad? Y esta es una de las razones por las cuales la niña rubia considera que Cocorí es un mono. Más adelante, esta analogía persiste. Y dice el texto: de un salto alcanzó la cuerda y se deslizó hasta la lancha. La niña desde la borda lo buscaba con la vista entre las flores y frutas, pero Cocorí, escondido debajo del asiento, solo asomaba de vez en cuando un ojo todavía cargado de turbación. Este pasaje es análogo al que describe al mono. Dice lo siguiente: el tití, todo compungido, hacía muecas con la mano libre, se tapaba la cara, asomando solo un ojo por entre los dedos. Entonces, vemos cómo permanece esa asociación niño-mono. ¿Por qué? Porque se desempeñan, actúan de la misma manera y además que se utilizan los verbos, ¿verdad? Como trepar, que no corresponden a los seres humanos. Por ejemplo, hay otro pasaje en el cual se hace énfasis en el terror que les causa la crótalos al niño y al mono. Y ambos comparten las mismas cogniciones. El texto dice así: y las imaginaciones del monito y Cocorí se poblaron de tinieblas más densas que la selva que cruzaban, ¿verdad? Entonces, comparten ese ámbito de el terror que les causa. También hay otro pasaje en el cual el campesino está dispuesto a castigar al mono. A ese bribón yo le doy un tirón de orejas, dice el campesino, y del mismo modo, mamá Drusila, más adelante, va a castigar a Cocorí utilizando el mismo jalón de orejas, ¿verdad? Entonces vemos que esa analogía entre niño y mono persiste, a pesar de que Gutiérrez haya quitado esa frase y la haya modificado. De modo que subyace, aunque él lo quitó explícitamente, subyace una asociación que está implícita a lo largo de todo el texto. De modo que
pues no fue suficiente con cambiar esa frase. Y además, otra cuestión muy importante, no solo que esa asociación negro-mono está en Cocorí, sino que, como planteamos en el libro, es recurrente en la producción textual de Joaquín Gutiérrez y la podemos encontrar también en Manglar y en Puerto Limón. Bueno, también hay una serie de imágenes, ¿verdad? En esta asociación niño-mono tenemos toda una serie de portadas que ha tenido Cocorí en sus múltiples ediciones y reediciones, donde siempre aparece la figura del mono, ¿verdad? Es recurrente. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos el Cocorí con la caricatura de Hugo Díaz, ¿verdad? Donde podemos ver, ahorita tal vez si Esteban nos deja compartir un segundo pantalla, podemos ver, para que vean con más claridad, cómo es esa caricaturización que se hace del niño negro con unos rasgos fenotípicos físicos totalmente desproporcionados y que lo tornan pues algo lejos de ser estético. Bueno, pueden ver que desde la primera edición de 1947 en Chile, el texto Cocorí aparece los cuatro principales elementos del texto: por encima del niño el mono, debajo del mono el niño, en la mano del niño la rosa y alrededor la mamá Drusila. Esa misma imagen, esa es la primera portada de la primera edición de Cocorí publicada en Chile. Y la última, que fue, digamos, en vida del autor, es esta de la editorial Legado aquí en Costa Rica. Y tenemos de nuevo, aquí lo único que hace falta es la flor, pero está el mono, el niño y la tortuga. Eso también sucede en otros textos, en otras versiones, como por ejemplo esta, que es una versión cubana. Digamos, noten de nuevo, está la tortuga, están las flores, está el niño y por encima está el mono. O esta otra, que está a la derecha, nuevamente tenemos siempre el mono por encima del niño, el niño y la tortuga. Entonces, cualquier cosa que se haya podido borrar estilísticamente en el relato queda presentificado nuevamente, traído a la memoria, a los ojos del niño o niña que lea, en la carátula, en las imágenes o ilustraciones que aparecen al interior del texto. Entonces, la asociación niño-mono nunca desaparece, a pesar del esfuerzo que hizo Gutiérrez por transformar el niño mono en niño raro, ¿verdad? Entonces, esa es una idea que debe quedar clara, que todavía persiste esa imagen en la representación gráfica que aparece en las portadas. Bueno, además de esa, que es una de las razones, ¿verdad?, por las cuales el texto manifiesta ser racista, esta animalización del personaje negro. Otra muy importante, y donde vemos aquello que les comentaba, de que el racismo nunca viene solito, sino que viene en su combo de matriz colonial, ¿verdad?, acompañado de clasismo y sexismo, es la representación de mamá Drusila. ¿Cómo aparece mamá Drusila en el texto? Pues como una madre negra e ignorante. Cuando Cocorí llega ante su madre con la pregunta del millón, ¿verdad?, ella le responde: deja de molestar, anda a preguntarle al viejo pescador, yo soy una negra ignorante y no entiendo tus preguntas. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo el autor narrador ha instalado en la mentalidad de esta madre una separación cognitiva que se rige por el criterio de género, ¿verdad?
Quienes sí saben, según lo que ella dice, y pueden responder las preguntas de Cocorí, son los varones, no las mujeres. Y hay una segunda descalificación que tiene que ver con combinar o fusionar las condiciones genéricas y étnicas. ¿Por qué? Porque el relato la autorrepresenta, la representa a ella como autodescartándose en relación con su intelectualidad, su conocimiento, su sabiduría, por ser mujer y por ser negra. Por ejemplo, vemos entonces que la mujer negra está por debajo de lo racional y es superada inclusive por la tortuga, ¿verdad? Que representa la sabiduría, la máxima sabiduría dentro del relato, es prudente y es educada mucho más que la mujer negra que aparece en el relato. Y también como en esa autodefinición de sí misma, mamá Drusila empodera al negro cantor como el portador del saber, del conocimiento que requiere Cocorí como niño para alcanzar un aprendizaje sobre la vida y los valores y el mundo. De modo que vemos sexismo y racismo todo junto y además recordemos que esta descalificación aplica única y exclusivamente para mamá Drusila, para la mujer negra, porque a pesar de que todos los otros personajes a quienes Cocorí les pregunta no tienen una respuesta, ellos no son descalificados. Entonces, eso es lo que llama la atención. Solamente a esta mujer negra y madre se le descalifica intelectual y cognitivamente. Bien, nos queda todavía unos minutos para referirnos ahora a la otra parte, que me parece que es todavía más polémica, ¿verdad? Si el autor del texto también es racista. Bueno, ahí les estoy compartiendo una pantalla. Digamos, el principal problema del texto se rige por la problemática teórica creada por los paradigmas que la literatura ha inventado. Digamos, se dice en las teorías literarias centroeuropeas que existen 4 paradigmas literarios: el autor, el texto, el lector y el contexto. Digamos, y la mayoría de los estudiosos han hecho caso omiso a estos paradigmas y nosotros queremos retomarlos para explicar lo que acontece en el texto. En la polémica se ha querido exonerar tanto al autor como al texto del racismo y se ha señalado que quienes son racistas son los negros porque se ponen a ver racismo donde no hay. Es más, hay comentarios terribles donde otras personas le dicen las que están locas y las racistas son estas señoras que se ponen a ver vacas en poteros que no existen, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos querido señalar que el racismo puede estar en los 4 paradigmas literarios. Está en el contexto precisamente porque nosotros pertenecemos a una sociedad racista, sexista, clasista, homófoba y xenófoba. Quien niegue eso, pues no está ubicado en nuestro mundo. El racismo también está en el autor, porque ya sea de manera consciente o inconsciente, él es un portador de dichas ideologías que están en el contexto. Y las trasvasa al texto que escribe. Digamos, el texto funciona como un soporte tanto material e ideológico de lo planeado por el autor. Y aquí es donde viene la explicación. Generalmente la gente cree que los personajes que están hablando en la fábula, el cuento, la ficción, hablan por sí mismos, o que el lenguaje, las actitudes, las formas de pensar, imaginar, idearse, etcétera, el comportamiento que tienen, los ritos, las costumbres en las que se desenvuelven, ellos las escogieron, ¿no? Quien les asigna modos de pensar,
quien les asigna modos de hacer, actuar, pensar, etcétera, es el autor. Es decir, el autor es el inventor, creador, dueño absoluto del mundo representado. Él crea un narrador, él crea unos personajes, un espacio-tiempo, una visión de mundo, un sistema de valores y una forma de hablar, una forma de autoconcebirse y autorrepresentarse. De tal manera que si la mamá Drusila dice que ¿cómo me vienes a mí con esa pregunta si yo soy una negra tonta ignorante? De seguro eso no lo dice una mujer afro, eso se lo hace decir el autor narrador a ese personaje. ¿Y por qué a los otros negros no? Bueno, ya sabemos, Silvia les explicó, ahí se cruzan el sexismo y el racismo. ¿Cómo el lector se da cuenta o cómo le llega el racismo al lector? Bueno, el lector puede que comparte el contexto del autor, el contexto del texto, y está también apegado a las normas ideológicas o a los sistemas de dominación presentes en dicho texto. De modo que un lector que asuma acríticamente un texto racista será reproductor del racismo presente en el texto, del sexismo, de la homofobia, de la xenofobia. Pero si lo asume críticamente, puede develarlo. Entonces, nosotros no hemos encontrado únicamente huellas de sexismo y racismo en Cocorí, sino en otros textos como Manglar, Puerto Limón, Muramono Federico, ¿verdad? Por ejemplo, en Puerto Limón, los negritos son asociados a monos. Y esa misma representación o asociación de los negros con monos está vinculada también con los indígenas. Ahí en Puerto Limón hay una cacería entre un chileno y Cortés, y cuando matan al mono, le dicen, mira, ese mono despellejado es igual a un indio. Entonces también el indio, el indígena, es asociado al racismo, al mono, de tal manera que el racismo en Gutiérrez no es única y exclusivo de Cocorí, sino que está presente en otros textos. ¿Y de dónde ha llegado ese racismo a esos textos? Pues de la mente que ha ideado, ha creado la fábula, ha escrito el texto. Nosotros hemos querido atenuar con una pregunta, y Gutiérrez también es racista, pero en ese capítulo demostramos que lo es. Digamos, hay reacciones, digamos, que no son ficcionales, como las cartas que escribió Gutiérrez a Lorraine Powell en el semanario universitario, donde se puede ver la superioridad de Gutiérrez frente a la profesora afrodescendiente, donde la rebaja política, intelectual y éticamente. Eso es lo que podríamos decir sobre este aspecto. Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias por esa explicación, por compartirnos ese gráfico. Me parece que ayuda muchísimo a entender hacia dónde va el análisis que hacen, y más que acertado a mi punto de vista, ¿no? Bueno, se nos fue el tiempo. Eh, Podríamos seguir hablando muchísimo rato más sobre este tema, y entonces de paso quedar abierta la invitación para continuar hablando de esto, sobre otras de las publicaciones que tienen, sobre todo de cómo el racismo sale de la escuela, el del racismo y antirracismo, ¿verdad? En la literatura, y esos otros, esto que me parece tan importante, y que también podemos invitar a otras personas que ya nos han acompañado incluso en otros momentos para hablar de este tema, para seguir problematizando e insistiendo en la urgencia de hablar de esto en un país que se niega a reconocer el racismo que le filtra por todos lados, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Silvia, por acompañarnos hoy en el programa, y
muchísimas gracias a todas las personas que nos observan. Queda recomendadísimo el libro, que pueden buscarlo en la editorial de la EUNA, pueden buscar a Jorge o a Silvia por redes sociales, pueden conversar también con ellos para pedirles para ver cómo conseguir este libro y los otros libros que hablan de esto. Parece que son lecturas necesarias que hacer. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao.